7 salvadoreños, así es que las pupusas son parte de nuestro menú dentro de nuestro campo, ya las conocemos. A la gente aquí en El Salvador se extrañan un poquito porque nosotros las comemos con tenedor, con cuchillo, pero acá ustedes con la mano. Entonces, es parte ya de nuestra casa, de nuestro menú. He estado ya sirviendo con Jucum, con Juventud con una Misión, por 10 años. Entonces ya esta es mi 4ª vez, creo, de estar acá en San Salvador. Entonces, muchas gracias por tenernos acá, por invitarnos, por aceptarnos, por abrazarnos. Nos gusta mucho la cultura. Me encanta mucho sentirme que me abrazan como que estoy en familia, como que estoy en casa. Entonces, ha sido bonito poder conocer el corazón de Dios. Ha sido bonito poder conocer incluso mi diseño, cómo es que yo he sido creada a la imagen y semejanza de Dios, cómo es que Dios ha puesto de Él en mí, cómo es que entonces yo, ¿para qué he sido creada? Que mi diseño tiene un propósito, que mi propósito tiene un diseño y que ese principal propósito es tener una relación personal con Él y poder relacionarme con las personas también. De eso se trata, hermanos, para eso hemos sido creados, para tener una relación personal con Dios y para poder relacionarnos los unos con los otros también. Y mientras estamos leyendo las Escrituras en nuestra casa o acá en la iglesia, mientras estamos en nuestro diario vivir, estamos aprendiendo más acerca del Señor. Y eso ha sido lo que ha pasado conmigo. En estos 11 años de servir en misiones, Dios ha enseñado cada año, cada etapa de mi vida, cada proceso, algo diferente. Y me encanta conocer el corazón de Dios a través de las Escrituras. Y hay un hombre que me ministra mucho mi corazón y me enseña un montón acerca de lo que es la vida cristiana de verdad y acerca de cómo es estar cerquita del corazón de Dios. Yo me imagino que ustedes ya han escuchado mucho acerca de él, pero yo quiero invitarles que puedan abrir sus Biblias en Éxodo 32. Éxodo 32. Yo sé que es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y si no lo conocemos, pues lo vamos a conocer ahorita. Éxodo 32. Vamos a mantenernos un ratito por ahí, no cierren sus Biblias. El corazón de Dios siempre es trabajar con las naciones, siempre es trabajar, siempre es relacionarse con las personas. Entonces, esta es la historia, una parte de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un grupo de personas que Dios escogió y Dios dijo: yo quiero elegirlos a ustedes, ustedes son mi especial tesoro, ustedes son mi pueblo, ustedes han estado como esclavos en Egipto por más de 400 años, quiero sacarlos de ahí y los voy a llevar, dijo Dios, los voy a llevar como en alas de águila, los voy a sacar de ahí y los voy a llevar a la tierra prometida, a Canaán. Dice la Biblia que era una tierra, le decían la tierra que fluye leche y miel. Entonces, Dios eligió a un hombre, a Moisés, para liderar, para sacar a este pueblo de la esclavitud, pasarlos por el desierto y llevarlos a la tierra prometida. Pero dice la Biblia que este pueblo tenía una mentalidad de esclavos. Estuvieron como esclavos en Egipto por muchísimo tiempo, por muchas generaciones. Entonces, en este tiempo, Moisés subió a la montaña a tener un tiempo con Dios y el pueblo mientras estaba esperando a Moisés. Entonces vamos a leer qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando en este tiempo de la historia
mientras Dios está tratando de formar a un pueblo, mientras Dios está tratando de discipular a un pueblo, escoge a un líder, el pueblo dice, bueno, Moisés, mire, vaya usted a hablar con Dios. Nosotros vamos a quedarnos aquí esperando a lo que dice Dios. Vaya usted a la montaña, hable con Dios y díganos qué es lo que Dios quiere. Pero vamos a ver qué dice. Síganme la lectura. Dice Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, era el sacerdote, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, quizás se quedó dormido, no sé. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están entre las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él les tomó de las manos de ellos y le dio forma como buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vamos a ir al versículo 6. Saltemos al versículo 6 y dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, este pueblo que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto y lo estaba llevando a la tierra prometida, este pueblo con el que Dios había compartido su corazón y le había dicho, ustedes son mi tesoro especial. Yo quiero sacarlos de la esclavitud, darles una tierra prometida para que sean ejemplo a todas las demás naciones de que yo soy su Dios. Ellos entonces dijeron a Moisés, vaya usted, hable con Dios, díganos qué es lo que Dios quiere. Pero Moisés se tardó un poquitito y el pueblo dijo, ¿quién sabe qué le pasó a Moisés? No sabemos qué sucedió con Moisés. Y fueron a Aarón, que era el sacerdote, y le dijeron a Aarón, Aarón, ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué vamos a hacer? Estamos acá en el desierto, ¿qué está sucediendo? Entonces vino Aarón, muy fresco, y le dijo, bueno, vamos a crearnos un Dios. El Dios que teníamos, este Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ya no nos respondió. Vamos y hagámonos un becerro de oro. Con todo lo que tenían, con todo lo que Dios les había dado, hicieron un becerro de oro, un ídolo. Y dice el versículo que leímos, que el pueblo se levantó de madrugada e ofrecieron sacrificios a este Dios, a este ídolo que no era el Dios verdadero. Pero entonces, en esta historia hay principales caracteres o personajes. El pueblo de Israel, Moisés, Dios. Y quiero que continuemos en la lectura. En el versículo... vamos al versículo 25. Vamos a ver cuál es la respuesta de Moisés. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente.
Vamos al versículo 30. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces, este es el punto principal de lo que quiero que notemos. Dice, entonces Moisés volvió a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Entonces Moisés se paró delante de Dios, se puso enfrente de Dios y le dijo, Dios, quizá puedas perdonar a este pueblo del pecado que ha cometido. Señor, porque Moisés ya sabía qué era lo que estaba sucediendo, ya sabía qué era lo que el pueblo estaba haciendo. Olvidaron, se alejaron de Dios porque estaban esperando que Moisés llegara a un determinado tiempo, a un determinado momento. No llegó, se apartaron de Dios, crearon un propio ídolo. Sin embargo, Moisés, al ver lo que estaba sucediendo con el pueblo, dijo, espérenme acá, voy a subir, voy a interceder por ustedes delante de Dios. Y entonces veremos qué es lo que pasa. Moisés intercedió delante de Dios pidiendo perdón por el pecado del pueblo, por lo que el pueblo había hecho, por lo que el pueblo había cometido. Y durante este tiempo de misiones, como les dije al principio, mi principal, lo que yo he aprendido es acerca del corazón de Dios, acerca de mi propósito principal. A veces estaba muy confundida y muy equivocada de pensar, por ejemplo, cuando yo entré a las misiones, mi mamá era una mamá soltera. Mis papás se separaron cuando yo tenía 2 años. Después de ese tiempo, la relación con mi papá no fue muy buena, no tenía comunicación con él. Creciendo, siendo una adolescente, casi no tuve una comunicación con mi papá. Y cuando yo tenía 17 años, mi papá falleció. Mi mamá era una mamá soltera con 2 hijas y no tenía trabajo. Yo fui a la universidad, saqué una carrera universitaria y terminando mi carrera, lo que yo escuché que Dios me dijo fue, quiero que entres a las misiones, quiero compartir mi corazón misionero con vos. El sueño de mi mamá, como toda mamá muy buena, ¿verdad? Es que yo fuera a la universidad, tuviera una carrera universitaria, fuera a trabajar, le ayudara a ella, le ayudara a mi hermana, pero lamentablemente eso no sucedió. Dios tenía otros planes para mí. Dios quería enseñarme algo diferente. Entonces, Dios me llamó para las misiones y gracias a Él puso esto en el corazón de mi mamá y dijo, está bien, yo voy a apoyarte para que continúes en lo que Dios te ha llamado, en lo que Dios te ha dicho. Y poco a poco Dios ha enseñado, hermanos, de que sí se trata de que yo esté bien. Él busca mi bienestar, pero se trata primeramente de Dios. Se trata primeramente de lo que hay en el corazón de Dios y se trata también de las personas. Y eso es lo que está contándonos la Biblia en la historia del pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Dios. Dios quería compartir su amor con las personas. Dios quiere compartir su amor con cada uno de ustedes. Dios quiere compartir su corazón con cada uno de ustedes. Pero no se queda ahí, no termina ahí. Dios quiere compartir su corazón con nosotros para poder ser ejemplo a los demás. Y de esa manera, cada uno de ustedes, así como yo y cada uno de mis compañeros, estamos cumpliendo con la gran comisión. Dios escogió a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Pero en ese proceso,
El pueblo de Israel desobedeció. El pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavitud. Se rebelaron en contra de Dios. Al principio, que porque Faraón venía detrás de ellos y cómo iban a cruzar el Mar Rojo. Y entonces Dios abrió el Mar Rojo. Que llegaron y están en el desierto y el agua. ¿Qué vamos a hacer con el agua? Entonces Dios sacó agua de la roca. ¿Qué vamos a comer? Estamos aquí y no tenemos comida. Entonces Dios hizo llover el maná. ¡Qué aburrido! Solo estamos comiendo pan, el maná, estamos cansados. Entonces Dios envió codornices. ¡Ay, qué barbaridad, Moisés! La esposa que te ganaste, murmurando. Entonces Dios los perdonó. Pero el corazón de Moisés, hermanos, Moisés sí conocía a Dios. Porque después de que este gran pueblo, porque era una multitud, murmurara, se quejara, se construyeran un ídolo para adorarlo, se olvidaran de Dios, no quisieran tener una relación personal con Dios, Moisés dijo, voy a regresar a la montaña, voy a hablar con Dios y quizá Dios puede perdonarlos. Moisés se paró en la brecha. Moisés, acá estaba el pueblo, acá estaba Dios y Moisés se paró en el medio para interceder por el pueblo, porque Moisés conocía el corazón de Dios, que desde el principio Dios quería sacar al pueblo de Israel para que fueran un ejemplo a las demás naciones. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Por esa misma razón es que yo estoy aquí ahora. No porque yo quiero ir a conocer otras naciones, o no porque yo quiero gastar el dinero y tengo dinero y voy a ir a conocer a El Salvador, sino porque Dios quiere darse a conocer a las personas y cada uno de ustedes también puede hacerlo desde su casa, así como Moisés lo hizo. Se paró en el medio e intercedió por su pueblo y dijo, Señor, no destruyas a este pueblo. Ese es uno de nuestros propósitos, dar a conocer a Dios. Y nosotros podemos darlo a conocer empezando aquí en la iglesia, orando e intercediendo por nuestro vecino, orando e intercediendo por la persona, nuestro familiar en casa que no conoce de Dios, que nos critica por venir a la iglesia. Moisés estaba lidiando con un gran pueblo, un pueblo numeroso, que le criticaban, que no obedecían a Dios, que no conocían a Dios. Sin embargo, el corazón de él fue, Dios, no los destruyas. Pero a veces nuestro corazón es al revés, ¿verdad? Nuestro corazón es, qué barbaridad, un corazón de crítica, un corazón de enojo, un corazón de yo sí voy a la iglesia y por eso Dios me bendice. Entonces, hermanos, en este tiempo yo he conocido de que yo incluso, si Dios me dijera quédate en Nicaragua y orá e interceder por el pueblo de El Salvador, por el pueblo de Guatemala, por el pueblo de India, yo puedo hacerlo desde mi casa. La oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado. Y esto era lo que Moisés estaba haciendo. Moisés estaba orando, estaba hablando con Dios. Orar es hablar con Dios. Y no solamente lo podemos hacer dentro de la iglesia. No solamente lo hacemos en la mañana cuando nos despertamos y le damos gracias a Dios por el día o cuando bendecimos los alimentos. Nosotros podemos. Moisés estaba subiendo a la montaña para pasar un tiempo con Dios. Nosotros también podemos tener un tiempo con Dios todos los días, en todo momento. Y hay otra historia, quiero que me acompañen ahí a Números 14. Números está después, 2 libros después de Éxodo. Números 14. Ok, esta es la historia continúa.
Está contándonos todavía un poco más acerca del pueblo de Israel. Y ya ellos pasaron por el desierto y ahora están enviando espías. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de Josué y Caleb. Están enviando espías a la tierra de Canaán. Eran 12 espías, pero algunos de los espías regresan con un buen reporte y algunos otros dicen, no vamos a poder entrar a conquistar esta tierra. Son muy grandes, son gigantes, no los vamos a derrotar, nosotros somos tan pequeñitos a la par de ellos. Y estaban quejándose otra vez. Esta era otra generación del mismo pueblo de Israel. Y vamos a ver qué pasa. Leamos qué es lo que está sucediendo. Dice el versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y veamos lo que dice el versículo 11 y 13. Y aquí está otra vez Dios, Jehová, hablando con Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, el versículo 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y escuchen, Dios le dijo a Moisés, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y miremos lo que dice Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Versículo 17 dice, ahora pues, te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Hermanos, el corazón de Moisés era por el pueblo de Israel y por el nombre de Dios también. Si Dios destruía al pueblo debido a su rebeldía, todo el resto de las otras naciones iban a decir, este Dios malvado los sacó para destruirlos y no darles la tierra prometida. Y Moisés estaba diciendo, no sea así, Dios, no destruyas a este pueblo, para que no hablen las otras naciones de lo que sucedió, porque sabemos que era por la rebeldía del pueblo de Israel, no es porque el corazón de Dios es malvado, pero de verdad a veces nuestras decisiones tienen consecuencias. Hermanos, todo lo que nosotros decidamos va a tener una consecuencia. Si decidimos obedecer a Dios, las consecuencias van a ser buenas. Si decidimos desobedecer a Dios, las consecuencias van a ser malas. El pueblo de Israel merecía desaparecer. Sin embargo, Moisés se paró en el medio e intercedió por el pueblo delante de Dios. Y esa es una de nuestras tareas como iglesia, interceder, orar por la gente allá afuera. Nosotros vamos a la montaña, tenemos una relación personal con Dios.
Nosotros conocemos a Dios. Ustedes conocen a Dios. Ustedes saben que deben venir a la iglesia para alimentarse de su palabra. Ustedes saben que todos los días deben de leer las escrituras para alimentarse de lo que Dios quiere decirnos. Ustedes saben que todos los días debemos de levantarnos, darle gracias a Dios y orar. Oramos por nuestras necesidades personales, oramos por nuestra familia, pero hay mucha gente allá afuera que no le conoce. Y como iglesia, debe de ser una de nuestras prioridades, interceder por la gente allá afuera, orar por las personas que no le conocen y no darnos por vencidos. Hermanos, Moisés pasó con un pueblo rebelde por 40 años en el desierto, intercediendo una y otra vez, porque el corazón de Dios es para las naciones. El corazón de Dios ama a cada persona, ama a cada país, ama a cada nación, a cada presidente, a cada indigente que anda allá afuera. Y nosotros como iglesia, nuestra tarea como iglesia es interceder por ellos. Y un buen ejemplo que tenemos en la Biblia está ahí desde el principio. En el segundo libro de la Biblia, en Éxodo, Moisés. Cada vez que recordemos a Moisés, que escuchemos su nombre, recordemos el hombre que intercedió, que se paró en la brecha, en la separación que había entre el pueblo de Israel y Dios, y lo hizo uno. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Nosotros tenemos un arma poderosa y es la oración, es la intercesión. Hay muchos hombres en la Biblia que oraron. Por ejemplo, si leemos Santiago 5 del 1 al 6, habla cuando Elías, dice la Biblia, Elías, un hombre sujeto a pasiones como nosotros, oró y se detuvo la lluvia por 3 años y medio y volvió a orar y la lluvia cayó. Cuando Pedro y Cornelio estaban presos, dice que la iglesia oraba. En Hechos 12 del 5 al 7 dice que la iglesia oraba. Y entonces fue cuando hubo el terremoto, cuando se soltaron las cadenas y fue que Pedro y Cornelio pudieron salir. ¿Saben qué hizo eso? La fe, la relación que tenía Pedro y Cornelio con el Padre, pero también la oración de la iglesia. Esto lo hizo posible. Eso sucedió. Queremos ver milagros, queremos ver un avivamiento en El Salvador. Oremos, intercedamos, no nos cansemos. Queremos ver que nuestros familiares conozcan a Dios. Oremos, intercedamos, no nos cansemos. Hay ejemplos en la Biblia. Y el mismo Jesús, ustedes recuerdan, siempre lo mencionan en la Semana Santa, cuando Jesús mismo dicen que fue a orar y estaba sudando incluso de la presión que tenía. Sudaba gotas de sangre y decía, Padre, ayúdame. Jesús estaba hablando con el Padre en un momento de angustia. ¿Están angustiados? Dice la Biblia, si alguno está angustiado, haga oración. ¿Está alguno gozoso? Haga oración. ¿Hay enfermos en la congregación? Hagan oración. Qué bendición, ¿no piensan ustedes que es una bendición que nosotros podemos orar? Ana, la mujer estéril, quería tener un hijo, entró al templo e incluso hasta pensaban que estaba loca o que había tomado alcohol. Estaba orando, pidiéndole a Dios un hijo y Dios se lo concedió. Samuel, el profeta de Dios. ¿Qué poder hay en la oración? ¿Qué poder hay en la oración? Y en Segunda de Reyes también hay un rey, Ezequías. Ezequías dice que cayó en una enfermedad terrible y oró y Dios le extendió más tiempo de vida. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Quiero que todos vayamos
a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Ya para ir terminando. Juan 14, 13. Si lo tiene, dígame amén. Amén. Entonces, Jesús está hablando aquí y está dando un principio increíble, un consejo increíble, una verdad increíble. Dice el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré en oración, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué poderoso esto, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Pero para qué? Para que sea glorificado el Padre. Hermanos, nosotros oramos para darle gloria a Dios. Porque si recibimos una respuesta a nuestras oraciones, ¿la gloria de quién es? ¿De Dios? Por eso la Biblia dice, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. No se trata de nosotros, no se trata de lo que Dios pueda hacer por mí o de lo que Dios pueda hacer a través de mí, sino para darle la gloria a Él. Yo estoy aquí, Dios proveyó para estar aquí, para darle la gloria a Él, es gracias a Él. No es por nosotros, no es por el renombre de la iglesia o del pastor, es para darle la gloria a Él, porque todo es para Él. Hermanos, todo inicia con Él. ¿Qué dice Génesis? En el principio el Espíritu de Dios se movía. Todo inicia con Él. Y el último versículo de la Biblia habla acerca de Él también. Y toda la Biblia es la historia de la relación de Dios con el hombre. Porque Dios quiere tener una relación personal con cada uno de ustedes, pero también con cada uno de los de afuera. Y nosotros podemos hacerlo, parándonos en la brecha como lo hizo Moisés, intercediendo por su pueblo. ¿Para qué? Para gloria del Padre, para gloria de Dios. Dice un versículo en Hechos que nosotros nos movemos, vivimos y morimos por Él, para Él. Estamos aquí por Él, para Él. Entonces, nosotros tenemos un arma poderosa como cristianos y nadie nos la puede quitar. Podemos estar en un avión, podemos estar caminando en la calle, podemos estar en la cárcel, podemos estar donde sea, pero nadie nos va a quitar la oración, porque incluso podemos orar en nuestra mente, podemos orar en voz alta, podemos orar de rodillas, podemos levantar las manos, podemos cerrar los ojos, nadie nos la va a quitar, porque es nuestra relación con Dios, es nuestra comunicación con el Padre. Yo quiero animarnos a nosotros, a ustedes, intercedamos por la gente de afuera, oremos. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata nuestra relación con Dios, nuestra vida con Dios. No quedarnos con este tesoro que tenemos en vasos de barro, sino también dárselo a los demás. Por eso somos cristianos, por eso somos misioneros. Y no solo yo puedo ser misionera, ustedes desde ahí sentados en su casa, desde su cama, intercediendo por su pueblo, orando por su familia, pueden hacerlo también. Misiones no solamente somos nosotros que viajamos a otro lado, sino también ustedes ahí. Pueden hacerlo arrodillados, orando, dando. Pero qué poderoso es que nadie nos va a robar esa cosa especial que tenemos, nuestra relación con Dios y nuestra oración. Para poder orar, hermanos, démosle la gloria a Dios.
primero. Recuerden ese versículo que Jesús estaba compartiendo. Todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré, para que sea glorificado el Padre en mí. Todo es por Él, todo es para Él. Recordemos mantener un corazón limpio delante de Dios, porque el mismo Salmo dice, ¿será que Dios va a escuchar mi oración si en mis manos, en mi corazón, en mi mente hubiere visto yo a la iniquidad? ¿Habría pecado en mi corazón? ¿Será que el Padre me va a escuchar? Mantengamos un corazón limpio. Y un corazón limpio no es el que constantemente está pidiendo perdón, sino el que procura no ensuciarse, el que procura mantenerse limpio todo el tiempo, el que procura no pecar. Ese es un corazón limpio. Mantengamos una conciencia limpia. Pidamos constantemente la ayuda del Espíritu Santo que nos guía. Dice la Biblia de que cuando Jesús estaba yendo, Él dijo, pero les voy a dejar al Consolador, al que les va a enseñar todas las cosas, el que va a estar con ustedes todo el tiempo. Yo estoy aquí físicamente, pero me voy. Pero el Espíritu Santo va a estar acá con ustedes. Pidamos la ayuda y la revelación del Espíritu Santo. Mantengámonos con una mente enfocada en Dios, resistiendo nuestros propios pensamientos, resistiendo al enemigo y escuchando, Señor, ¿por qué querés que ore hoy? Señor, ¿querés que ore por el gobierno? Señor, ¿querés que ore por mi vecino ahí al frente o el que está a la derecha o a la izquierda? Señor, ¿quisieras que orara por el pastor? Y Dios va a poner en nosotros el sentir, el querer, el hacer por su buena voluntad y nosotros oramos. Y permanecemos en la oración para gloria de Dios. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Pastor, voy a orar por ustedes y vamos a terminar. Que Señor, gracias por este tiempo.